Muy bien. ¿Qué habíamos dicho que son en una palabra para diferenciarlo a apoptosis de la necrosis? Y habíamos mencionado, ¿qué proteínas se acuerdan ustedes que habíamos mencionado que tuvieran que ver con apoptosis? Citocromo C, ok. Citocromo C, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte? Ok, en el espacio intermembranoso. Antes de eso, vamos más para atrás. Mencionaron ahorita dos. VAX y VAC. Ok. ¿Quién inhibe a VAX y VAC? SL2. Ok. Entonces ahí vamos con los procesos. Entonces, la salida del citocromo C, ¿qué hace? Pero hay unas proteínas que son de... ¿Ya pasó eso? Le agregamos un poquito más para explicar, porque se me hace que no había quedado bien entendido en la clase anterior. Entonces, habíamos hablado de que si hay algún daño que está afectando a la célula, daño al ADN, un mal plegamiento de proteínas, etcétera, etcétera, entonces se activa la vía intrínseca donde las proteínas VAX y VAC se activan. Eso aumenta la permeabilidad de la membrana de la mitocondria, la membrana externa mitocondrial, y entonces va a salir el citocromo C. Al salir el citocromo C va a formar o va a facilitar la formación de algo, eso no lo había mencionado, pero dije, es importante para entender todos los pasos, de algo que se llama apoptosoma. La apoptosoma lo que va a hacer es transformar una procaspasa en caspasa 9. ¿Okay? Y habíamos dicho, ¿cómo se le llama? Otro nombre que le damos a la caspasa 9 es una caspasa iniciadora o caspasa iniciadora o caspasa activadora. Okay. Y entonces esta va a activar a tres tipos de caspasas. Aquí solo hay dos, pero ¿cuáles son? 3, 7 y 6. 3, 7 y 6, que les llamamos caspasas efectoras o efectoras. Okay. Y entonces estas se van a unir a diferentes componentes, a ácidos nucleicos, a proteínas, a membrana, y entonces van a contribuir a la formación de apoptosis. Y esa es la vía intrínseca. De la vía extrínseca hablamos poco, dijimos que lo íbamos a ver en alguna otra clase. Y entonces en la vía intrínseca, una de las cosas que ocurre es que hay un contacto con un receptor de muerte celular. Ese se va a activar, va a iniciar una cascada que va a activar caspasa 8. Entonces caspasa 8 también es una caspasa ¿de qué tipo? Activadora o iniciadora. ¿Okay? Pero de la vía extrínseca. ¿Okay? Se le llama vía extrínseca ¿por qué? Ok, porque otra célula es la que tomó la decisión para que esa apoptosis se inicie. ¿Okay? Entonces no es propio de la célula. Entonces, que no se les olvide que caspasas iniciadoras o activadoras, 8 y 9 principalmente, vamos a dejarlo en esas para cuestiones de examen. Entonces, la intrínseca y la extrínseca. Pero la 8 es la misma que la 10. La 8 es la misma que la 10 según el libro. Y caspasas ejecutoras, pues, otro concepto que era la necroptosis, es una necrosis programada, podemos decirlo, donde igual puede haber daño al ADN, aumento de radicales libres, etc. Y se activa algo que se va a llamar microsoma. Esto para fines prácticos va a inducir la formación de una proteína que funciona como un poro. Entonces esa proteína se va a acoplar a la membrana de la célula y entonces ¿qué va a pasar aquí si tenemos un canal abierto normal? Va a empezar a entrar líquido a la célula, líquido, la célula se va a inflamar y va a explotar. ¿Okay? Para fines prácticos es lo que vamos. La piroptosis habíamos dicho que es una muerte celular programada, pero donde se produce o se induce la fiebre. ¿Okay? Esa sería la particularidad de en este caso. Entonces, generalmente lo que ocurre es que tenemos una señal, o sea, unos patrones moleculares asociados a daño que pueden activar diferentes receptores, luego lo vamos a ver. ¿Ese es el ATP y el ácido úrico? No. ¿Hidrolizado ácido? Como
como ATP y ácido úrico. El ATP es por el daño de la mitocondria y el ácido úrico por la degradación del núcleo de la ADN. No, no estoy tan de acuerdo. Muy bien, lo que va a pasar es que estas señales van a inducir la activación de algo que le llamamos inflamasoma. Va a crear una caspasa que se llama caspasa 1 que está dentro del inflamasoma. Y normalmente el inflamasoma tiene que ver mucho con cuestiones de infección. Y entonces induce la formación o la activación de caspasa 1. Y esto induce la activación de una interleucina que es interleucina 1. La interleucina 1 generalmente está asociada a inducción de fiebre. De hecho, eso probablemente lo vieron en fisio. En listo, creo que Pero en fisio lo debieron de haber visto mejor. O en neurociencias. no, en neurociencia no. En micro. No creo. Las interleucinas las vimos conocer en listo. Y otra proteína que se activa cuando hay piroptosis es una que le vamos a llamar GSDMD o Gasdesmina. Que suena como. Y bueno, al final de cuentas se forma un poro, pero por esta otra proteína, y entonces vamos a tener lo mismo: inflamación o edema de la célula, y al final va a, si lo queremos simplificar, va a explotar. Hay poca gente, ¿verdad? ¿O ya se dio de baja? ¿Son todos? Sí. Somos todos. No se quedan. Muy bien, autofagia, dijimos que es un proceso de autorrenovación, ya sea de organelos, de proteínas, etcétera, que generalmente ocurre cuando la célula está sometida a condiciones de pocos nutrientes, de baja energía o de situaciones de estrés. Se ha visto que tiene alguna función en la prevención del envejecimiento celular, y por eso muchas personas ahorita son promotoras del ayuno intermitente. Aunque nadie sabe cuál es la forma correcta de ayunar. Así que, no sé. ¿A su criterio? Pero hay muchas corrientes que dicen, tienes que ayunar una vez cada semana, 2 días a la semana. No sé. Mi ayuno es como de 8 horas normalmente. Muy bien. Bueno, vamos a ir pasando a algo que son mecanismos de daño celular o cómo es que se lleva a cabo el daño de las células. Van a ver que es un poco, en cierta forma es sencillo, pero al mismo tiempo como que nos revuelve mucho, o por lo menos a mí me revuelve en algún momento, y actualmente pues ya ni sé qué onda. Entonces, habíamos dicho que si una célula recibe un estímulo nocivo, puede adaptarse o puede morir. Esa respuesta va a estar condicionada al tipo de lesión que está sufriendo. Hay lesiones que son bastante intensas o severas, entonces no va a haber oportunidad. Y también habíamos dicho que otro factor que determina esa respuesta era la duración. Si el estímulo nocivo dura por tiempo prolongado, entonces no va a poder haber una respuesta adaptativa de la célula. Y pues la severidad, si es algo muy intenso, pues no da tiempo de adaptarse. ¿De qué depende el daño celular? Pues del tipo de célula que tenemos, del estado en que está la célula, estado nutricional, estado en el que está, y la capacidad de adaptación. Tenemos células que tienen una alta capacidad de adaptarse a estímulos nocivos o a cambios, dependiendo del tipo de cambio que van a estar recibiendo. Y entonces tenemos varios mecanismos por los cuales una célula se puede dañar. Vamos a empezar aquí de la arribita, que es el más clásico, que es un daño a las membranas. Otro mecanismo de daño es que se dañe el ADN o que haya daño directo a las proteínas de la célula. Otro es que incremente la producción de radicales libres, que esto probablemente lo vieron en bioquímica. Ya había preguntado a alguien acerca de eso, ¿no se acuerdan? El incremento del flujo de calcio hacia el citoplasma en la célula también es un factor que pudiera llegar a dañar a la célula. Venían las preguntas de profesor. ¿Qué casualidad? Lo están haciendo. Ok. Esa era la intención, que leyera el libro. Bueno, lo bueno que leyeron. ¿Y qué encontraste?
Muy bien, el daño a las mitocondrias pues, también es otro factor, y finalmente la disminución del ATP. Normalmente en los artículos que pueden encontrar o inclusive en el libro se presentan de forma aislada o los presentamos de forma aislada para poder estudiarlos y entenderlos un poquito mejor. Pero normalmente cuando una célula está sufriendo un daño se activan varios de estos mecanismos al mismo tiempo. Ejemplo, digamos que no le está llegando suficiente oxígeno a la célula, tiene hipoxia. Entonces, ¿qué va a pasar con el ATP? Disminuye. ¿Qué pasa si disminuye el ATP con la bomba sodio potasio ATP? No hay energía. Pues no va a funcionar. ¿Para qué sirven las bombas sodio potasio ATP? ¿Qué hace? Así, lo más simple. Aquí vamos a hablar de cosas sencillas. ¿Qué hace la bomba? Saca algo y mete algo. ¿Qué saca? Sodio y mete potasio. Okay. ¿Qué pasa si no tiene el ATP suficiente para hacer eso? ¿Qué va a pasar con la concentración de sodio dentro de la célula? Va a aumentar. ¿Qué pasa si hay mucho sodio? Aumenta la osmolaridad. Y entonces va a haber edema. ¿Qué pasa si hay mucho edema? ¿Okay? Entonces, si se fijan aquí, estábamos empezando con disminución del ATP, pero terminamos con daño a las membranas. Pero no es la única bomba que hay, entonces también tenemos bombas de calcio. Entonces, si disminuye el ATP, va a empezar a haber un aumento de calcio dentro de la célula. Y entonces, ¿qué va a pasar si hay un aumento de calcio? Bueno, va a haber daño a las mitocondrias. ¿Qué pasa si hay daño a las mitocondrias? Aumenta el estrés oxidativo. Entonces, ya nos vamos para acá. ¿Qué pasa si aumenta el estrés oxidativo? Si se fijan, se activa todo al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, podemos ir seleccionando y al final vamos a terminar abarcando todos los componentes de la célula. Se mencionaba algo de especies reactivas del oxígeno. ¿Esa en cuál entra en alguna de En estas? ROS. Yo les digo radicales libres porque para mí es más fácil mencionarlos así, pero ¿Son el lo nombre mismo? es No. especies reactivas de oxígeno. Son lo mismo entonces. Sí. Ah. De hecho, aquí es las siglas en inglés de Reactive Oxygen Species. ¿Sí, bueno? Duolingo sí sirve. Muy bien. Entonces, esto es como un resumen de todo lo que vamos a ver a continuación, de las cosas que están ocurriendo cuando hay un daño a la célula. ¿Okay? Lo encontré en un artículo de bioelectroquímica y se me hizo muy chido, está padre eso. Ese mapita. Digo, el Robes tenía este cuadrito del Robes, es lo mismo, es bastante bueno también. Entonces, vamos a empezar con daño mitocondrial. Ya sabemos que la mitocondria es uno de los principales actores en la muerte celular programada o la necrosis. ¿Okay? Entonces, consecuencias de que tengamos daño a la mitocondria. O sea, más obvio, ¿qué va a pasar con el ATP? Disminuye. Otra cosa que va a ocurrir es que las especies reactivas de oxígeno van a empezar a aumentar. Ahorita vamos a hablar un poco más de varias vías por las cuales aumentan. Y lo otro es que van a aumentar proteínas proapoptóticas. ¿Por qué empezaría a aumentar la cantidad de proteínas proapoptóticas en el citoplasma de la célula? Bueno, porque se lleva el citocromo. Exactamente. Si hay daño a la mitocondria, probablemente la membrana se hace más permeable y sale el citocromo que hay. Entonces, vamos a tener varios problemas ahí. Esto puede ser, por ejemplo, disminución del aporte de oxígeno, una hipoxia, como ya lo habíamos mencionado hace rato, daña a la mitocondria, disminuye el ATP, etc. O efecto de toxinas o inclusive radiación podrían causar estos efectos. También podríamos tener daño al ADN, daño a las proteínas, etc. Y terminaríamos con lo que ya habíamos dicho de apoptosis. Generalmente cuando hay daño al ADN, la mayoría de las veces la célula no termina en necrosis, va a terminar en apoptosis, la gran mayoría de las veces. El resto de los mecanismos casi siempre terminan en necrosis. Entonces, causas ¿qué causa que disminuya el ATP? Ya lo dijimos ahorita, disminución en el aporte de oxígeno, ya sea porque no llega sangre o porque no hay oxígeno en el ambiente que esté jalando el paciente o la célula, ¿no? Perdón por la ignorancia, pero ¿qué significa depresión? Disminución. Ok. Otro puede ser acción de toxinas. No sé si vieron el envenenamiento por cianuro. Sí. Ok. El cianuro normalmente bloquea una
cadena transportadora de electrones. No sé si se acuerdan del ciclo de Krebs, tienen que pasar electrones del espacio intermembranoso a la membrana interna de la mitocondria. Entonces, al administrar cianuro o al aumentar un poco los niveles de cianuro en la célula, pues se inhibe este movimiento, entonces no hay ciclo de Krebs, no hay producción de ATP y la persona se muere. Datos curiosos del cianuro: huele a almendras. ¿Huele qué? Almendras. Más curioso todavía, el olor a almendras es policianuro. Más curioso todavía, las semillas de manzana tienen cianuro. Pero está poquito, que no hace nada. Otro dato curioso: hay personas que tienen una mutación genética que hace que no puedan detectar el aroma a almendras del cianuro. ¿Qué cosas? Muy bien, entonces, ¿qué consecuencias tenemos si disminuye el ATP? Ya lo dijimos ahorita: bomba sodio-potasio se inactiva, disminuye su actividad. ¿Qué pasa? Aumenta el flujo de sodio y con él va a venir agua, ¿no? Otra cosa que va a pasar si disminuye el ATP, pues aumenta el influjo de calcio y disminuye la salida del potasio, perdón, la entrada del potasio. Entonces esto pues va a llevar a un edema, no solo de las células, sino del resto de los organelos que hay dentro de la célula. Y ahí tenemos algunos organelos que son importantes, como por ejemplo los lisosomas. Ahorita los vamos a retomar. Otra cosa que puede ocurrir, pues si no hay ATP, la célula necesita inicialmente energía para sobrevivir y dicen, bueno, no hay ATP del ciclo de Krebs, pero tengo otras vías para conseguir ATP. Entonces, otra vía que utiliza es la de la glicólisis anaeróbica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el desecho de este tipo de ácido láctico? Ok. Entonces, va a aumentar el ácido láctico. ¿Qué pasa si aumenta el ácido láctico? Disminuye el pH, o sea, se vuelve un ambiente más ácido, y eso va a dañar ácidos nucleicos y organelos y proteínas que están dentro de la célula. Y finalmente disminuye el ATP, se empiezan a desprender ribosomas del retículo endoplásmico rugoso y pues disminuye la síntesis de proteínas, y las proteínas pues son importantes para que la célula funcione. ¿En qué va a terminar esta célula? En necrosis, ¿ok? En muerte celular, se va a morir. Muy bien, otra cosa que va a ocurrir, bueno, puede haber daños en la permeabilidad de la membrana. Mecanismos que pueden dañar la membrana: ya dijimos uno, disminución de ATP, aunque al mismo tiempo la disminución de ATP puede dañar a la membrana, entonces puede ser de las dos vías. Bueno, otros mecanismos: aumento de radicales libres. Los radicales libres, creo que lo mencioné en la clase pasada, son como granadas de mano. Entonces, si hacen contacto con algún componente de la célula, la destruyen, explotan, por así decirlo. Entonces, los radicales libres desnaturalizan proteínas o las destruyen, peroxidan lípidos, o sea, destruyen. ¿De qué está hecha la membrana celular? Lípidos. Entonces, de hecho, lo van a ver en, ¿cómo se llama esa clase? Pharma. Cuando empiezan a ver AINES. La peroxidación de los lípidos es una de las causas de inflamación también. Si hay daño a la membrana, disminuye la síntesis de fosfolípidos, aumenta la degradación también y va a haber anormalidades del citosqueleto. ¿Qué consecuencias vamos a tener? La oxidación de los lípidos también ocurre en la ferroptosis. En la ferroptosis, sí. De hecho, ahorita vamos a ver cuando hablemos de radicales libres, el hierro es un metal de transición que puede producir o aumentar la producción de radicales libres. Entonces, consecuencias de daño a la membrana: disminuye la producción de ATP por daño a la membrana mitocondrial. Si se daña la membrana plasmática, pues va a haber pérdida del balance osmótico, ya lo mencionamos ahorita. Y si se daña la membrana de los lisosomas, ¿qué hay dentro de los lisosomas? Enzimas que pueden destruir lípidos, proteínas, ácidos nucleicos o lo que tengan en contacto. ¿Qué se necesita para que se activen estas enzimas? Porque no se activan nomás porque sí. Se necesitan un pH ácido. ¿Y qué está pasando en esta célula? Ahorita lo mencionamos. Si disminuye el ATP, se utiliza una vía anaeróbica que produce ácido láctico, disminuye el pH, aumenta la acidez, y entonces estas enzimas ahora sí ya se pueden activar. Si se fijan, todo le está jugando en contra de la célula cuando lo daña. Otro mecanismo
máximo de lesión celular es el daño al ADN. Este ya lo mencionamos hace rato en las clases pasadas. Una proteína muy importante aquí va a ser P53. Luego, cuando hablemos de cáncer, gran parte de esto va a ser hablar de P53. Es una proteína bastante importante. Habíamos dicho, P53 se encarga o es uno de los principales encargados de vigilar y regular el ciclo celular para ver si hay daño al ADN o no. Y si detecta que hay daño al ADN, esto es repaso solamente. Si detecta que hay daño al ADN, se para el ciclo celular, se intenta reparar. Si no se puede reparar y el daño es leve, bueno, la célula entra en G0, regresa a su G0 y va a quedar en senescencia. Pero si el daño es muy severo, entonces vamos a terminar en una apoptosis. Para que no se nos olvide, las células prefieren morir que sobrevivir con ADN normal. ¿Por qué? Porque este tiene riesgo de inducir mutaciones o transformaciones malignas. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto. Entonces vamos a pasar a lo que es estrés oxidativo o aumento de producción de radicales libres. Esto también lo deberían de haber visto en Biocan, ¿no? Sí. Entonces, el simple hecho de que ustedes están respirando, están produciendo todas sus células radicales libres. Si hacen ejercicio, se producen más. Por eso hay que tener cuidado con el ejercicio. Pero nuestro cuerpo normalmente tiene sistemas para inactivar estos radicales libres. El problema es cuando hay un exceso de producción y los sistemas que contrarrestan estos radicales libres no aumentan. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello y daremos ejemplos. Entonces, ¿dónde puede aumentar el estrés oxidativo? En daño químico, ni se diga daño por radiación. La radiación ionizante, al simple hecho de tener contacto con las estructuras celulares, con el líquido, con el agua, induce la formación de radicales libres. Lesiones de tipo isquemia y reperfusión, como por ejemplo un paciente que tuvo un infarto y ha pasado 2-3 horas y le hacen una recanalización, el daño va a ser peor que si lo hubieran dejado ya infartado y ya. Lo vamos a ver también en el envejecimiento celular, porque van disminuyendo los mecanismos que contrarrestan este estrés oxidativo y entonces aumenta el daño. Y lo utilizan nuestras células a nuestro favor cuando tenemos casos de infección. Por ejemplo, si tengo una infección por Staphylococcus aureus, un macrófago fagocita ese estafilococo y dentro del estafilococo utiliza los radicales libres, el hidroxilo, el peróxido, para destruir a estas bacterias. ¿Okay? Entonces, bueno, lo podemos utilizar a nuestro favor, pero siempre es dentro de un ambiente controlado, no crean que eso es nomás así ya. ¿Cómo se generan los radicales libres? A través de procesos metabólicos normales, entonces reacciones que son de tipo reducción-oxidación. Por medio de absorción de energía radiante, absorbemos energía radiante constantemente. La principal fuente de energía radiante a la que estamos expuestos son los rayos ultravioleta del sol. Así que no se soleen. Otra fuente son rayos X. Y bueno, ¿qué va a ocurrir con esto? Hidrólisis y formación de un radical hidroxilo, que es de las especies reactivas de oxígeno más reactivas. Otros procesos, inflamación. Durante la inflamación se producen diferentes mecanismos para aumentar la generación de radicales libres. Muchas veces es para poder defendernos, pero a veces esto es excesivo y entonces nos empieza a dañar más de la cuenta. También puede ser inducido por drogas. ¿Ya vieron paracetamol? Sí. El medicamento del patólogo, del médico, por excelencia. Okay. Están viendo farmacocinética, farmacodinámica, todo. Bueno, cuando vean paracetamol van a ver que tiene una dosis terapéutica muy amplia. Eso quiere decir que le pueden dar mucho paracetamol al paciente y no se les va a morir. Pero cuando se llega a la dosis tóxica, es muy grave. Lo que va a hacer el paracetamol es que se va a metabolizar en el hígado y el metabolito es tóxico. Entonces el hígado tiene algo que se llama glutatión, que inactiva el metabolito tóxico del paracetamol. Pero si ustedes se intoxican con paracetamol, todo el glutatión se acaba. Y el glutatión también sirve para inactivar los radicales libres. Entonces, como se utilizó todo para inactivar el paracetamol, ¿qué va a pasar?
todos los radicales libres van a causar daño. ¿Sí? ¿Y dónde se metaboliza el paracetamol? En el hígado. Entonces, ¿qué órgano se va a dañar cuando hay una intoxicación por paracetamol? El hígado. ¿Okay? Entonces va a haber necrosis del hígado y casi siempre ocurre en niños y es una falla hepática fulminante y el niño se muere. ¿Por qué es más fácil que se muera un niño por intoxicación con paracetamol? Porque pesa menos, entonces la dosis es menor. Y luego todavía vienen los frasquitos se les agrega azúcar para que sepan rico y el niño lo toma, entonces hay que tapar bien los botes. Muy bien. Otras causas, los metales de transición, ya lo mencionábamos ahorita con la ferroptosis. Otro metal de transición es el cobre, que también puede favorecer. Estos son metales que normalmente tienen que estar en un estado de unión a alguna proteína, no pueden estar libres. Cuando los tenemos libres, pueden activar reacciones de oxidación y entonces pueden inducir la producción de radicales libres. Y el óxido nítrico es otro precursor de radicales libres. ¿Okay? Entonces tenemos varios efectos que vamos a tener. Peroxidación de lípidos, ya lo habíamos mencionado. Destrucción o modificación de proteínas, ya sea un mal plegamiento. Ustedes ya saben, las proteínas tienen 4 estructuras. Entonces los radicales libres pueden alterar la estructura molecular de la proteína y esa proteína ya no va a funcionar bien. O pueden destruir definitivamente la proteína. Entonces puede funcionar así. Y si llegan a entrar en contacto con el ADN, imagínense que tenemos, ya han visto las dobles escaleras del ADN, ¿no? Y tienen unos palitos que les llamamos nucleótidos y esas son las letritas, ¿no? A, G, ¿sí? Entonces, si llega un radical libre y hace contacto con uno de estos nucleótidos, lo puede destruir y entonces ahí ya inducimos o ya se indujo una mutación en el ADN. Entonces es bastante grave. Es lo que pasa cuando ustedes van y se asolean en la playa. Los rayos ultravioleta inducen la formación de radicales libres en la piel, en la capa basal, y entonces inducen mutaciones. Y al rato la persona anda con carcinoma vasocelular, melanoma, otras cosas. Entonces, bueno. Mecanismos ya los dijimos, entonces esto nos lo vamos a saltar, pero tiene que ver con lo mismo, la respiración celular. Y dijimos que se producen radicales como el radical hidroxilo, peróxido, que es otro que utilizamos, que con la catalasa pues ayuda todavía a aumentar más un poquito la cantidad de radicales libres. Lo utilizamos en macrófagos, neutrófilos, utilizan estos radicales libres para atacar a las bacterias que están fagocitando. Y esto, no sé si se acuerdan, habíamos dicho, por ejemplo, de la mieloperoxidasa, que es una enzima que se encarga de transformar el peróxido en el radical hidroxilo, que es uno de los radicales más fuertes, y otro radical que produce la mieloperoxidasa es el hipoclorito, que es el que se utiliza en las albercas para desinfectarlas. Entonces es un muy buen antimicrobiano. Metales de transición, ya habíamos dicho hierro y cobre, entonces esos generalmente producen radicales libres a través de una reacción que se llama reacción de Fenton, que no lo vamos a hablar, porque eso es de química y aquí no nos gusta tanto la química. Y entonces los principales radicales que tenemos, el radical hidroxilo, peroxinitrito y bueno, el peróxido, ¿sí? Y bueno, está acabado. Bueno, normalmente estos van a ser inactivados por otras enzimas. Entonces, a estas enzimas que inactivan las especies reactivas de oxígeno les vamos a llamar antioxidantes. ¿Han escuchado de alguna gente antioxidante? Vitamina C, la catalasa. ¿Quién dijo catalasa? Catalasa. Okay. Superóxido de dismutasa, glutatión, es un precursor del superóxido de dismutasa. Entonces tenemos varios mecanismos que los van a inactivar, ¿ok? Y bueno, ya habíamos mencionado los efectos que van a tener. Entonces, antioxidantes que existen ¿Perdón? ¿Melatonina es un antioxidante? Es un inductor del sueño, una hormona. Se considera que tiene efectos, pero
está amarillo de ¿Mm? Sí, aprendimos que la endógena, la endógena se Supongo que sí. Vamos a decir que sí. ¿Les dejo el otro no? No los vamos a contradecir ahora. No, la verdad no sé, tendré que ver. Muy bien. Vitaminas liposolubles, principalmente vitamina E. ¿Sí? Esta generalmente va a proteger las membranas celulares de la peroxidación de los lípidos. Por eso es que las mujeres en la noche se la colocan en la piel, en sus aceites de lípidos. Vitamina A ayuda también a romper la cadena de reacción de formación de radicales libres. El ácido ascórbico que inactiva reaccionando directamente con estos radicales y también ayuda a regenerar la forma reducida de vitamina E. Entonces ayuda también a proteger las membranas de manera indirecta. El glutatión va a ser el principal antioxidante que usan las células, principalmente en el hígado. Hay una sustancia que es precursora del glutatión que se llama N-acetilcisteína. Esto se los doy para que no se les olvide y ya estos que se transforman en clase de fármaco. Cuando un niño tiene una sobredosis de paracetamol, se le da N-acetilcisteína porque es un precursor de glutatión. ¿Y que está perdiendo el niño por su intoxicación por paracetamol? Glutatión. Entonces le damos la N-acetilcisteína para que siga su función antioxidante y al final pues a ver si logra sobrevivir. Investiguen de la N-acetilcisteína, está curiosa la historia. Se utiliza normalmente como un colítico, para hacer las secreciones más aguaditas y que la gente pueda expectorar. Entonces si tienen tos o moco muy espeso pueden tomar N-acetilcisteína. Pero no es un medicamento, es un precursor del gluten, ¿sí? Entonces es más como un suplemento alimenticio que como un medicamento. Pero la industria farmacéutica en Estados Unidos no quiere que se venda sin receta. Hay teorías de que dicen que ayuda a evitar el envejecimiento, tomar regularmente N-acetilcisteína. Muy bien. ¿Qué costo hay? ¿Sí? Bueno, tengo que ir al costo. ¿Hay escrito promoción? Pero ese no se apunta, sí. Qué raro. Bueno, no sé cuánto me algún día iré al costo. Muy bien, proteínas de transporte. ¿Qué habíamos dicho de las proteínas de transporte? ¿Para qué son? Para evitar que estén libres, ¿qué cosas? Los metales de transición. Entonces, si se fijan, transferrina, ferritina y lactoferrina, ¿a qué se unen? Hierro. ¿Y ceruloplasmina? Al cobre. Y otras enzimas que tenemos, catalasas. ¿Han escuchado de algunas bacterias que son catalasa positivo? Bueno, utilizan esa catalasa para protegerse de los radicales libres cuando son fagocitados. O sea, intentan ser más resistentes a la fagocitosis. Superóxido de dismutasa y glutatión peroxidasa. Ya hablamos de los efectos. Otro mecanismo de daño es el aumento del calcio. Normalmente cuando aumenta el calcio se van a activar algunas enzimas, ya sea enzimas lisosomales, por ejemplo, se pueden llegar a liberar o activar. Pero tenemos otras enzimas como fosfolipasas, proteasas, endonucleasas, que pueden, al final de cuentas, fosfolipasas pues degradan fosfolípidos. ¿Dónde están los fosfolípidos? En la membrana celular. Entonces vamos a terminar teniendo daño a la membrana. Endonucleasas, ¿dónde están? En el ADN, en el núcleo, entonces vamos a tener en el núcleo. Proteasas, ¿dónde están? Pues todo el citoesqueleto está hecho de proteínas y todo lo que hay en el citoplasma casi todo son proteínas. Entonces, tiene mucha importancia la regulación del calcio intracelular. Bueno, hasta ahí con daño celular. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Así es. Sí, no son los únicos. Normalmente es que me voy a saltar un poquito porque eso es de inflamación. Tenemos algo que se llaman patrones moleculares. Entonces, ciertas moléculas tienen un patrón que cuando hay receptores en las células inflamatorias de patrones moleculares, cuando hacen contacto con el patrón coincide y se activan lo que son señales proinflamatorias. Entonces se han dividido estas moléculas en dos tipos, o estos patrones en dos tipos: patrones moleculares asociados a daño, patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, decir patrón molecular asociado a daño es cualquier molécula que normalmente está dentro de la célula y que si aumenta fuera de la célula quiere decir que hay una célula que se dañó, que murió. Entonces, sí, son moléculas de ATP, ácido úrico, pueden ser ácidos nucleicos también y otros componentes que sí pueden funcionar como patrón molecular. Ya te entendí. Yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre las ciclinas dependientes las cinasas dependientes de ciclinas con el P53? Porque hace un rato mencionó y también decirlo que las P53 son las que como que seleccionan, ¿no?, que la aire dañado y pues induce la apoptosis, y las ciclinas pues, supuestamente son las que le dicen al material genético que empiece a sintetizarse, ¿no?, a esa fase, que pase esa fase a la fase. Sí, lo vamos a ver otra vez cuando veamos cáncer, pero si lo quieres entender, las quinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas son como un componente del acelerador de un carro. ¿Sí? Y P53 y RB es el freno. ¿Sí? Entonces, uno hace que se frene el ciclo celular, el otro hace que avance el ciclo celular. Entonces, en este caso, lo que hace que avance son las ciclinas Y las quinasas dependientes de ciclinas. Ok, vamos a hablar un poquito de adaptación celular, que es lo que ocurre cuando el daño no es muy severo y cuando el tiempo es suficiente para que las células se adapten. Y tenemos varios conceptos que vamos a tener. Entonces, ¿qué es adaptación celular? Puede ser un cambio en la función de la célula o en la estructura de la célula. ¿Okay? Normalmente estos cambios son reversibles, la gran mayoría de las veces, y son respuesta a alteraciones que pueden ser físicas, químicas o de estímulos hormonales, etc. Entonces podemos tener, por ejemplo, un incremento en la demanda de función de un tejido. Mejor ejemplo, el útero, la glándula mamaria, los músculos. Yo esperaba que me dijeran ese primero. Los músculos van al gimnasio, empiezan a levantar peso, hay un aumento en la demanda. Y entonces, ¿qué va a hacer el músculo? Hipertrofia, que eso quiere decir aumento el tamaño. A algunos no nos funciona mucho, pero muy bien. ¿El útero qué le pasa? ¿Tiene hipertrofia o hiperplasia? ¿Qué es hiperplasia? Entonces tenemos hiperplasia, que sería aumento en cantidad. ¿Sí? ¿Eh? No necesariamente. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Bueno, hipertrofia, que es un aumento en el tamaño. ¿Sí? Algunas células no pueden aumentar en cantidad, pero sí pueden aumentar en tamaño. No puedes aumentar en tamaño. ¿Ok? Otra cosa que podría ocurrir es que disminuyan los nutrientes. Si no tenemos suficientes nutrientes, ¿qué vamos a tener? Atrofia. ¿Qué es una atrofia? Disminución del tamaño o una disminución en la cantidad o en la función. Muy bien. O actividad. Si disminuye la estimulación, eso pasa mucho en el endometrio. El endometrio está recibiendo constantemente estímulo hormonal. De repente entra la menopausia, ya no hay estímulo hormonal y el endometrio se vuelve atrófico. ¿Okay? Entonces, puede ser por disminución de nutrientes o en estimulación. En casos de que haya irritación crónica, ¿qué va a hacer la célula? Va a cambiar su fenotipo. Esto tal vez lo hablamos en listo. ¿Cuál es el epitelio del esófago? Escamoso, estratificado, no queratinizante.
Pero si tenemos reflujo, hay un ácido que está irritando a ese epitelio. ¿Qué va a hacer el epitelio? Se va a transformar a un epitelio cilíndrico que sí es capaz de resistir ese ácido. Entonces, una metaplasia es un cambio en el fenotipo y va a ser por irritación crónica. Puede ser física o puede ser química. ¿Ok? Me quedé con la duda. ¿Qué pasa con el útero? Entonces, hiperplasia y hiperplasia. Los dos. ¿Los dos? El útero es los dos. Las glándulas mamarias sufren hiperplasia de sus lobulillos y al mismo tiempo también hipertrofia. Pero ¿hay algún ejemplo donde solo hay hipertrofia y no puede haber hiperplasia? En la Los callos. No, es una hiperplasia. Doctor, dijo un ejemplo de solamente hipertrofia, pero no hiperplasia o al revés. Solo hipertrofia, no O hiperplasia. sea, que en el corazón también, las células cardíacas. Las células cardíacas no pueden aumentar de cantidad, entonces ¿qué hacen? Hipertrofia. El músculo esquelético no puede aumentar mucho en cantidad, entonces normalmente hablamos de hipertrofia. ¿Ok? Entonces sí hay órganos que se hipertrofian las células y otros donde vamos a tener hiperplasia. Entonces, pues aquí lo teníamos, hipertrofia. Puede ser fisiológica. ¿Algún ejemplo? Cuando hacen ejercicio, no es algo asociado a una enfermedad. Están haciendo ejercicio, es bueno. Entonces, bueno. Hiperplasia patológica o hipertrofia, perdón. Un paciente con hipertensión arterial, el corazón tiene que vencer esa resistencia y entonces va a tener una hipertrofia cardíaca. ¿Okay? Y se va a ver con un corazón agrandado. Aquí lo pueden ver en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se ve el ventrículo izquierdo comparado con el ventrículo derecho? Se ve más grueso y de hecho está muchísimo más grueso de los normales. Okay. Y aquí lo vemos microscópicamente, células cardíacas. ¿Cómo se ven las de la derecha comparadas con las de la izquierda? Aumentadas de tamaño. Si comemos mucho, ¿qué puede pasar con nuestros adipocitos? Van a almacenar más lípidos y entonces van a tener una hipertrofia. ¿Okay? También es hiperplasia, pero ahorita estamos hablando de hiperplasia. Igual puede ser patológico o no. Aquí tenemos el ejemplo de un paciente que está teniendo, esto lo vamos a ver mucho o lo van a ver ustedes en hemato, pacientes que se les da quimioterapia, la médula ósea disminuye la cantidad de células. Cuando le quitan la quimio hay un rebote y entonces hay una hiperplasia de la médula ósea, que es lo que estamos viendo aquí. Tenemos otros tipos de hiperplasia. Preguntaron, ¿alguien sabe qué es la psoriasis? Descamación de la piel. No sé si conocen a alguien con psoriasis y si les hacen unas placas en la piel. ¿Sí? Es un engrosamiento de la piel por una irritación que está teniendo ahí, por una inflamación que está ocurriendo. Pero, por ejemplo, los callos es una hiperplasia también del epitelio escamoso. No, porque ¿qué epitelio tienes aquí? Normalmente un epitelio plano, estratificado, queratinizante. Y si empiezas a trabajar, ¿qué va a pasar con ese epitelio para protegerse de la irritación? Va a aumentar de grosor solamente, no va a cambiar un epitelio cilíndrico ni nada más. Porque está más grueso. Entonces, solamente la. ¿Has tocado la mano de un bebé? Está suavecita. Cuando ves una biopsia de piel de bebé, muy raro, la piel es bien delgadita. La epidermis es muy delgada. ¿Sí? Entonces tiene que ver con el uso. Se va engrosando, se va adelgazando. Entonces, la metaplasia nada más ocurre en el epitelio certificado de caracterizado. No, en otras partes. Bueno, hiperplasia prostática. Este es un evento que ocurre en los hombres por acción de la testosterona, exposición prolongada y alta a testosterona. Hiperplasia cuando tenemos, por ejemplo, una infección viral. Ocurre muy frecuentemente en niños ahí de 4, 5, 6 años que de repente empiezan con dolor en el apéndice, van al hospital, les hacen todas las pruebas y tienen rebote positivo y dicen es una apendicitis, quitan el apéndice y resulta que lo que tenía era una hiperplasia de las placas de Peyer y no era una apendicitis y resulta que traía ganglios por todo el cuerpo porque traía una infección viral y entonces todo el tejido linfoide estaba hiperplásico. Entonces, Doctor, dijo que se puede cumplir con apendicitis.
Sí. Luego lo veremos. Muy bien. Atrofia. Causas patológicas de que se presente atrofia, disminución en la carga de trabajo, o sea, una atrofia por desuso. Es muy frecuente que lo asociemos a atrofia muscular, pero otras estructuras que normalmente usamos y que se pueden atrofiar si dejamos de usar, los huesos. ¿Sí? Personas que pasan mucho tiempo en cama, o por ejemplo los astronautas, se ha visto que cuando regresan a la Tierra y vuelven a ser sometidos a condiciones de gravedad, pues realmente los huesos están descalcificados. ¿Por qué? Porque no se necesitan esos huesos fuertes en el espacio, no hay una gravedad que vencer. Otra causa de atrofia. En Wall. ¿Qué es eso? Wall-E es una película de Pixar, del robot. Ah, Wall-E. Wall-E. Yo le llamo Wally. Que tiene poco músculo. Y ya ni se pueden mover perfectamente. Les voy a dar uno. Se hizo un estudio hace unos 2-3 años, no sé si se los había comentado. El uso de TikTok y todas esas aplicaciones que tienen reels que son cortos causan atrofia cortical. Y entonces hay atrofia cerebral en las nuevas generaciones y pierden la capacidad de concentración, de durar mucho tiempo leyendo, de retención, porque se están acostumbrando nomás. Entonces, usan el cerebro o se atrofian. Y en el caso de crecimiento fisiológico de los huesos, eso sería, son los dos, hiperplasia e hipertrofia o solamente hiperplasia. No, eso es crecimiento del hueso. No. Porque allí estás hablando de desarrollo del hueso. Y las células no aumentan en número. Sí, pero es un desarrollo del hueso. Ahora, si a ese niño lo metes al gimnasio, vas a notar que ese hueso se va a volver más calcificado todavía, más compacto que si tienes al niño acostado en cama todo el día. Se debe poner niños en Sí, no. O sea, no lo vas a poner a cargar 200 kilos, puedes empezar con 100. Muy bien. Entonces, atrofia por desuso. Podríamos ver a esta paciente y ¿qué tiene? Sedentarismo, obesidad. Entonces, tiene una hiperplasia, una hipertrofia de sus adipocitos, pero muy probablemente, ¿cómo está el músculo? Entonces va a tener atrofia por desuso. También puede ser por pérdida de inervación, eso lo podemos observar en pacientes que sufren algún traumatismo. Hay un influencer que se fracturó el húmero hace poco, una fractura en espiral y tuvo daño del nervio, del brazo. ¿Cómo se llama ese nervio? El nervio braquial, muy bien. ¿Y entonces qué va a tener? ¿Atrofia? De todos los músculos que son inervados por ese nervio. ¿Sí? Entonces tiene que estar llevando fisioterapia para mantener el movimiento de esos músculos, la electroestimulación, para no perder el tono muscular. Entonces es pérdida por inervación. Aquí lo podemos ver en este paciente. ¿Cuál es la pierna dañada? La derecha. Y se puede ver la atrofia de la pantorrilla. Entonces tuvo un daño en un nervio. Entonces, ese sería por desuso. Pero ya la consecuencia de que tengas un daño al nervio, como ya no lo vas a poder mover, como ya no recibe estimulación, entonces va a haber problema. Normalmente los nervios que llegan a los músculos, aunque ustedes no estén usando el músculo, constantemente se están mandando estímulos y entonces hay algo que se llama tono muscular. ¿Sí? Entonces ocurriría una pérdida de tono muscular por falta de estimulación. Otra causa de disminución del riego sanguíneo, aquí lo podemos ver en un paciente que es otra clase, pero lo vamos a hablar de todas maneras para ya dejarnos interesados. Cuando tenemos pacientes con hipercolesterolemia y se forman las placas de colesterol en las arterias, no solo es el corazón el que se daña, es todo el cuerpo. Entonces,
se ha visto que pacientes que tienen isquemia cerebral, pues van a tener atrofia. ¿Qué ocurre? Las circunvoluciones se vuelven más delgadas y los surcos se ven más amplios, ¿ok? Entonces, paciente con isquemia crónica. Bueno, desnutrición. Lo podemos poner en prisioneros de guerra, en Alemania nazi, en campos de concentración, etc. Y muy probablemente esta gente estaba haciendo ejercicio porque los ponían a trabajar, no los mataban, los usaban de esclavos. Y aún así no tienen una hipertrofia. ¿Por qué? Porque no tienen la nutrición adecuada. Entonces, una nutrición inadecuada también nos va a causar o condicionar atrofia. Y finalmente, disminución de la estimulación hormonal, que ya lo dijimos, endometrio de una mujer en edad fértil, endometrio de una mujer en menopausia. Entonces, ¿qué pasa con el endometrio? Sufre una atrofia. ¿Okay? Metaplasia, nuevamente, es un cambio reversible en el tipo celular, o sea, en el fenotipo. Puede ser una célula epitelial, puede ser una célula mesenquimatosa, y entonces se reemplaza el tipo por otro tipo celular. En el pulmón, una persona que está fumando va a estar teniendo irritación química por todos los agentes que vienen junto con el cigarro. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Una metaplasia. Esa metaplasia hace un cambio del epitelio normal, que es un epitelio pseudoestratificado o epitelio respiratorio, y se transforma en un epitelio escamoso. Entonces aquí decimos que estamos teniendo una metaplasia y el apellido que le damos es hacia el epitelio nuevo o en el que se transformó. Entonces esta es una metaplasia escamosa. ¿Okay? Los pacientes que fuman tienen metaplasia escamosa como uno de los cambios, digamos, menos graves. Si el paciente deja de fumar, esa metaplasia escamosa va a desaparecer. Y bastante importante, porque si yo no tengo mi epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, pues el polvo, bacterias y todo lo que entre no lo voy a poder expulsar, no estoy produciendo moco porque lo que tengo es un epitelio escamoso, entonces voy a ser más propenso a infecciones, voy a tener tos crónica, voy a tener varios problemas. Deja de fumar y entonces si no tiene cáncer, esto se va a solucionar. Si tiene cáncer ya es demasiado tarde y se va a hacer. Muy bien. Y en el esófago, ya lo habíamos comentado, ¿cuál es el epitelio normal del esófago? Un epitelio escamoso. ¿Y aquí qué estamos teniendo? Una metaplasia que le podemos llamar metaplasia intestinal o metaplasia columnar, cualquiera de los dos lo podríamos usar, donde estamos diciendo que el epitelio del esófago ahora es un epitelio cilíndrico, o columnar o intestinal. ¿Okay? Muy bien, vamos, este es un apartado del capítulo, pero va así como que de lado, no sé, como que no supieron dónde meterlo. Que son las acumulaciones intracelulares. Tenemos 4 principales vías para que se acumulen materiales dentro de la célula, que puede ser por una eliminación inadecuada o por un defecto en el plegamiento de las proteínas que hace que se vayan acumulando, como en las enfermedades por priones, o un defecto enzimático hereditario, que es muy parecido a una eliminación inadecuada, y por depósito de material exógeno. Entonces tenemos ahí varias formas. Principales componentes que se pueden acumular en una célula. El más probable, lípidos. Muchos pacientes lo van a tener. Entonces, cuando es en el hígado le vamos a llamar esteatosis y va a ser una acumulación anormal principalmente de triglicéridos. Lo vamos a ver en pacientes que tienen alguna intoxicación. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen intoxicación por ácido acetilsalicílico pueden tener un poco de esteatosis. Alcohol es bastante frecuente. Si ustedes toman alcohol en grandes cantidades o constantemente, lo más probable es que tengan esteatosis, una mala nutrición proteica o diabetes mellitus o obesidad. Entonces, sí, pero también comer cochinero te conduce a hígado graso por la obesidad o por la dieta solamente. Entonces, sí, anteriormente tomar alcohol está mal, pero anteriormente mucha gente se creía moralmente superior porque, yo soy de la iglesia, yo no tomo alcohol, etcétera, pero estamos con nuestra pancita. El daño al hígado es el mismo. Entonces, hay que cuidarse.
hipoxia también es otra condición que puede favorecer la acumulación de lípidos. También tenemos la aterosclerosis, que son las placas ateromatosas en la pared vascular. Aquí tenemos una. Fíjense en esta arteria. La luz de la arteria realmente debería llegar hasta aquí. Entonces tiene una obstrucción de un poquito más del 50%. ¿Sí? Y tenemos aquí una placa ateromatosa donde inclusive aquí ya se calcificó esto. Bueno, otro que pudieran llegar a ver en sus pacientes, los jantomas, son placas de lípidos que normalmente están fagocitados por muchos macrófagos. No es algo que hasta ahorita se haya encontrado que sea patológico, simplemente es un hallazgo de personas que llegan a cierta edad, por ahí de los 60 años, sobre todo personas de piel blanca, lo van a ver que se pueden llegar a crear los jantomas. Y otro que sí está asociado a enfermedades es la colesterolosis. Esta es una vesícula biliar que está abierta y si se fijan tiene muchos puntitos amarillos. Parece un chile abierto acá y cuestiones. Entonces, bueno, esta colesterolosis es un acúmulo también de lípidos que ocurre en la lámina propia de la vesícula biliar. Todos estos son macrófagos espumosos. Y se va a observar principalmente en pacientes que tienen obesidad, sobrepeso o una mala alimentación. Muy bien, otro acúmulo que puede haber es de proteínas. Aquí lo estamos viendo en células del túbulo contaminado proximal. Y son gotas de resorción de proteínas que ocurre en salud en el síndrome nefrótico. Y me paso a este otro que es el glucógeno. No sé si ya se los había comentado alguna vez. ¿Dónde se almacena el glucógeno principalmente? En el hígado. Entonces aquí estamos viendo el glucógeno, el hígado, perdón, de un perrito que no le dieron comida durante un mes. No es cierto. Unos cuantos días. Y luego lo mataron y le quitaron el hígado. Bueno, le tomaron biopsia. Sigue vivo. Eso preocupa por el perrito. Y entonces este tejido se tiñó con paras o ácido periódico de Schiff que sirve para ver el glucógeno. Y si se fijan, el glucógeno se vería de un color magenta intenso. Y si se fijan, la mayoría de los hepatocitos no tienen glucógeno. ¿Okay? Este es otro perrito que antes de matarlo, antes de tomarlo la biopsia, le dieron mucho alimento. Y entonces le vuelven a hacer la misma tinción. ¿Y cómo está el hígado? Lleno de glucógeno. ¿Okay? Entonces, también tenemos pigmentos exógenos. Pregunta de examen: ¿cuál es el pigmento exógeno más común en el cuerpo? El carbón. ¿Okay? Sí, listo también. Entonces, ya se los había dicho, ustedes y yo muy probablemente ya tenemos carbón en los pulmones. Si viven en una ciudad, ya tienen carbón en los pulmones. Si son de Monterrey, tienen mucho carbón en los pulmones. Entre otras cosas que son peores que el carbón. Los de CDMX. Si viven cerca del Cerro de las Mitras, no sé si alguien ha estado cerca de ahí, peor todavía. Entonces aquí podemos ver el carbón. Normalmente el carbón no causa inflamación, no desencadena procesos inflamatorios o enfermedad. Normalmente llega el carbón, está allí, lo fagocitan los macrófagos, no saben qué hacer, se lo llevan a otros lados. Y no pasa nada, normalmente. Pero si el carbón es en exceso, por ejemplo, alguien que trabaja en una mina de carbón, se puede desarrollar enfermedad. Aquí tenemos un ganglio linfático lleno de macrófagos que están llenos a su vez de carbón. ¿Y esto qué es? No, un tatuaje. Entonces, así se ven sus tatuajes en la piel. ¿No lo habíamos hablado en esto? Sí. Okay. Los tatuajes es colocar tinta a nivel de la dermis. Los macrófagos normalmente van a intentar fagocitarlo porque es un cuerpo extraño y quieren protegernos a nosotros. Y ya habíamos dicho, el rayo láser lo que hace es romper el pigmento del tatuaje en fragmentos más pequeños que sí pueden ser fagocitados por el macrófago y así desaparece el tatuaje. Entonces, una persona que trabaja en la minería tiene una enfermedad por carbón, pero ¿es intoxicación por carbón o hay una enfermedad? Antracosis.
todo lo vamos a ver. Muy bien, otros pigmentos que podemos tener son endógenos, como la lipofucina, un producto de envejecimiento. Normalmente cuando se forman los fagosomas y en los procesos de autofagia celular quedan algunos cuerpos residuales que van a finalmente a verse como pigmentos. Entonces, mientras más vieja sea una persona, más probable que vayamos a encontrar lipofucina en sus tejidos, en este caso es en un corazón. Melanina es otro pigmento endógeno. Endógeno quiere decir que lo produce nuestro cuerpo, por si alguien tenía dudas y no quería preguntar. Es un antioxidante, por cierto, la melanina. Faltó ahí ponerlo, es uno de los antioxidantes que hay. Y esto lo debemos de haber visto en micro. ¿Qué cosa? ¿Vieron feorifumicosis? Sí. ¿Qué es una feorifumicosis? ¿Qué son los hongos feos? Son hongos de color oscuro, negro. ¿Por qué son negros? Producen melanina. ¿El criptococo lo conocen? Criptococo. ¿Qué prueba se usa para diagnosticar criptococosis? El líquido cefalorraquídeo. Lo debieron de haber visto en el tinta china, ¿no? Bueno, el Cryptococcus neoformans es productor de melanina. Entonces, cuando los macrófagos lo fagocitan, la melanina lo protege del peróxido y del hidroxilo y todo, y el hipoclorito. Y entonces puede sobrevivir dentro de los macrófagos. Entonces, la melanina es buena. Hemosiderina es un producto de la destrucción de los eritrocitos, y entonces queda la hemosiderina como un residuo de ella. Y tenemos otros pigmentos endógenos que se pueden llegar a producir bajo ciertas condiciones, como el ácido homogentísico, que cuando hay en exceso pues le llamamos alcaptonuria. Esto no es una alcaptonuria, pero es muy parecido. Se llama ocronosis. Aquí se pigmentó o adquirió un pigmento como amarillento, oscuro, cafezoso, el colágeno. Esto es bastante frecuente en mujeres que no sé por qué esa necesidad de aclararse la piel. Entonces hay mujeres que quieren aclararse la piel, se aplican hidroquinona, no sé, algo así, hidroxicloroquina, no sé, una cosa, esa manera. Y nadie les dice que no deben de exponerse al sol y luego terminan con unas manchas cafés en el palo. Entonces, cuando les toman una biopsia, pues así es como se ve una cronosis. Decimos que son como bananas. ¿Y eso se revierte o Ya no. Entonces hay que aprender a querernos tan feos como somos. Otros acúmulos que pueden hacerse, bueno, son de calcio, y vamos a hablar de acúmulos de calcio que están asociados a una enfermedad, los vamos a llamar calcificaciones patológicas. Y tenemos dos tipos, esto va a ser pregunta de examen sí o sí. Entonces tenemos calcificaciones que son de tipo distrófico y calcificaciones de tipo metastásico. Esa es una pregunta bien típica de patología, bien clásica. Entonces, ¿qué es una calcificación distrófica? Es la que se encuentra en áreas de necrosis o ateromas o aterosclerosis. Ahorita les enseñé una placa de un ateroma y había calcificación. Esa calcificación es distrófica. Aquí estamos viendo unas válvulas cardíacas y entonces se ven estas excrescencias en la válvula. Estas son calcificaciones. Son calcificaciones distróficas. ¿Okay? Calcificaciones metastásicas son las que ocurren en tejidos normales, pero generalmente a distancia y están asociados a enfermedad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con hiperparatiroidismo, va a empezar a presentar calcificaciones en la cara y se deforma la cara. Esa es una calcificación metastásica. Puede ser también por mieloma, leucemia, alteraciones en el ganglio, fallas renales. Entonces, normalmente es más frecuente en hiperparatiroidismo.
Y pasamos a envejecimiento celular, ya bien poquito para terminar el tema, pero no la clase. Lo siento. 20 minutos. A menos que me saquen plática, pero. Muy bien, entonces. ¿Qué entienden ustedes por envejecimiento celular? El fin del ciclo de vida de la célula. El fin, eso sería la muerte celular. O el fin del ciclo celular. La célula se acerca a su jubilación. ¿Eh? La célula se acerca a su jubilación. Ahí es la grande ya no. ¿Qué dice el libro? De la viabilidad No es deterioro de la viabilidad, algo más. de la función. Vamos a traspolarlo a nosotros ya así en macro. Va a sonar bien discriminatorio, pero ¿qué características tiene alguien que decimos ya está viejito? El típico viejito, no me salgan con que hay un señor de 90 años que corre maratones. Pero le dicen, ¿puede brincar? Poca cantidad de líquido. ¿Puede correr rápido? No. Y que fíjense que esas cosas son enfermedades, no son normales en general. Normalmente para sumar, restar o recordar cosas va disminuyendo. O por lo menos eso asociamos nosotros, no quiere decir que sea lo normal en un viejito. Entonces, ¿qué sería un envejecimiento celular? Una disminución en las funciones de la célula. ¿Okay? Entonces, las células normalmente nacen o son jóvenes y tienen todas sus funciones a todo lo que da, pero poco a poco esa capacidad de funcionar va a ir disminuyendo. Tenemos células madre que también van a ir envejeciendo poco a poco, su capacidad de duplicarse va a ser menor. Tenemos, por ejemplo, células muy importantes, los fibroblastos, que son los que depositan colágeno y matriz extracelular en general. Y se ve mucho, eso sí lo podemos ver en un anciano. Si ustedes comparan la piel de un bebé, de alguien joven, con la piel de un anciano, se ve diferente. ¿Qué es lo que está pasando? Las células que depositan colágeno están envejeciendo, entonces la capacidad de poner colágeno nuevo en la piel disminuye bastante. ¿Qué pasa si operamos a un anciano y operamos a un bebé? ¿Quién va a cicatrizar mejor y más rápido? El bebé. O un joven como ustedes, para no ser tan sanguinarios con un bebé. Pero entonces es una disminución de las funciones que van teniendo las células. Y esto no solo es a nivel de las células, sino de las proteínas que hay adentro. Si una célula está vieja, ¿cómo van a estar sus proteínas? Dañadas, o se van a ir dañando poco a poco. Y de esas proteínas que tenemos proteínas que son de transporte, tenemos proteínas que forman el andamiaje o la estructura de la célula, pero tenemos también proteínas importantes como P53. ¿Qué pasaría con P53 en una célula que ya envejeció? Ya no funciona bien. Entonces normalmente estas células sufren la apoptosis a final de cuentas si es que sus sistemas todavía son suficientes. Si ustedes hacen una estadística de quiénes son las personas que más cáncer tienen por edad, se van a dar cuenta que a partir de los 60 años aumenta el cáncer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las funciones de las células en estos pacientes normalmente están disminuyendo y entonces la protección que tenían contra el cáncer está disminuyendo. Pero son muchas cosas que van a ocurrir. Entonces tenemos factores que favorecen el envejecimiento celular, exposición a carcinógenos. Doctor, pero en el caso, digamos, de una persona que se cuida por salud y con una persona, o sea, todos tienen la misma edad, digamos, ya van de 65, pero una persona que se cuida mejor va a tener menos probabilidades de que el peso se tenga, ¿cierto? Va a tener menos probabilidades de cáncer. Ajá, Sí, puede ser. pero aún así le puede dar. Bueno. Es como, es que es probabilidades. Es como, tienes un par de dados y vas a, no sé, apostar. Que te caiga, bueno, tienes un dado. Y si te cae el número 3 siempre ganas. Entonces, si tú te cuidas, es como ponerle a cada uno de esos lados un 3. De todas maneras, puede que te quede uno que sea un 1. Entonces, puede que ganes más veces, pero Pero de por sí va a haber ese. Y es aplicable la razón o sea, del movimiento. va a haber que se incluyan las proteínas, pero va a haber apoptosis
Ah, sí, todos estamos destinados a envejecer y a morir. Todos. ¿Sí? Entonces, de eso no nos salvamos. ¿Y luego quién quiere vivir en este tipo de mundo? Ya se los había dicho la clase pasada, ¿no? ¿Quién quiere vivir para siempre? Bueno, entonces, factores que favorecen el envejecimiento celular: exposición a carcinógenos, errores esporádicos, exposición a ¿qué? Especies reactivas de oxígeno o radicales libres. ¿Qué va a causar eso? Daño al ADN. Como disminuyen las funciones, la reparación del ADN se vuelve defectuosa. ¿Y qué vamos a tener? Mutaciones. Otra cosa que ocurre, conforme se van dividiendo las células, ¿qué pasa con los telómeros? Lo mencionamos en la primera clase, se van acortando. ¿Okay? Entonces, normalmente las células de nuestro cuerpo tienen un número máximo de divisiones que pueden experimentar. Y a ese número se le conoce como número de Hayflick. ¿Sí? Entonces, cuando se llega a ese número, la célula termina en senescencia, ya no se va a dividir más. Y cuando llegue su momento, se muere. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos perdiendo la población celular de nuestros tejidos. Otra cosa que puede ocurrir: defecto en la homeostasis de proteínas, se van dañando las proteínas y entonces las funciones de la célula disminuyen. A todo eso le llamamos envejecimiento celular. ¿Okay? Dato curioso: muchas de las células de nuestro cuerpo normalmente tienen ciclos de renovación para mantener la población celular. Por ejemplo, el mejor ejemplo es la piel, ¿sí? Se está renovando constantemente, hasta que llega a un punto de máximo de división donde ya no se va a renovar tan fácil. ¿Okay? Pero el cerebro, las neuronas no pasan por ese efecto. Entonces, eso de que tengamos un anciano y digamos, está perdiendo la memoria, son datos de envejecimiento, no quiere decir que hay algo mal con él, porque no es normal eso. No más que aquí lo normalizamos. Es que, el viejito ya se lo olvida todo. Es que está viejito. No, hay un problema con él. ¿Okay? Ahora, hay mecanismos que pueden contrarrestar el envejecimiento celular, entre ellos mecanismos de reparación del ADN que nuestras propias células tienen. Entonces tenemos proteínas de reparación del ADN, tenemos proteínas que ayudan a mantener la homeostasis. ¿Okay? Otro factor que está involucrado con el envejecimiento celular tiene que ver con el estado nutricional del paciente. Esto probablemente lo mencionaron en bioquímica. Un exceso de calorías, ya sea que vengan de carbohidratos, pero no importa, de proteínas o de grasas. Aquí no es, se promociona mucho, sobre todo en YouTube, de que tienes que consumir, no sé, 8 a 20 gramos de proteína, porque no está bien, ¿sí? Un exceso calórico, venga de donde venga, hace que se alteren ciertas proteínas que favorecen el envejecimiento celular. ¿Sí? Un exceso de masa muscular aumenta un gen o una proteína que se llama TOR. No sé si lo han escuchado, mTOR. Y entonces el aumento de esta proteína sí hace que aumente la masa muscular, hace que se aumenten estas funciones, pero disminuye la vida, porque aumenta el envejecimiento celular. ¿Sí? Y ahorita se está promocionando mucho eso de que tiene que estar grandote y todo. No, uno tiene que estar sano y tener el músculo que se necesita y ya. Debe de haber un equilibrio, aunque suene raro. Y se los digo con total sinceridad, ese exceso de ingesta calórica y todo no les va a alargar la vida. Al contrario, la corta. Se ha visto que personas que ayunan y que tienen una ingesta calórica por debajo del requerimiento normal no necesariamente van a estar flaquitos o perder masa muscular siempre y cuando se mantengan activos y además viven más tiempo y mejor. ¿Okay? Entonces hay mecanismos que pueden mantener la vida celular por más tiempo. ¿Okay? ¿De las qué? Suertinas. Sirtuinas. Están relacionadas están asociadas a la cuestión de genética relacionadas con la longevidad. Están leyendo sobre el vino. El consumo de una moderada de vino, que son unas 4 copas más o menos semanales, aumenta la expresión.
El vino tiene alcohol. El alcohol favorece el envejecimiento celular. Pero. Esos estudios están mal hechos. O búscalos y hazles un análisis, no solo veas el resultado, sino la metodología y los avales de sesgo. Y o sea, vi que hubo un estudio que hicieron en ratones que según aumentó la velocidad de un 40. Pero ¿has visto la metodología del estudio? No la he visto así, o sea, nada más vi la. No, esa parte, de hecho, esa parte es muy importante en ustedes. Paso para promocionar, probablemente se abra un journal club. Puede salir un artículo en New England Journal of Medicine y lo que salga no quiere decir que ese artículo es cierto, ¿sí? Hay varios artículos que te dicen que la ingesta de proteína animal es buena y que es mejor que la ingesta de proteína vegetal, pero tienes que ver la metodología, qué comparaciones hicieron, qué tipo de estudios, si fue doble ciego, triple ciego, etc. Y entonces tienes que ustedes cuando leen un artículo no es para ver qué dice, o no debería ser lo único. Cuando leen un artículo deben de leerlo para destruirlo, o sea, deben de leerlo criticándolo. Si el artículo al final los llega a convencer, probablemente esté bien. No sé si me explico. Por ejemplo, salió un nuevo artículo hace poco de la definición de obesidad, ¿ya lo leyeron? ¿O nomás leyeron que salió? No. Porque muchos ahora están, no, ahora obesidad es esto. Y salen muchas preguntas, o sea, realmente. No sé si me explico, o sea, tienen que cuestionar todo. Y con esos del vino ocurre eso. Número uno, esos modelos animales que no son aplicables al ser humano. ¿Sí? Entonces se hacen estimados para ver cuánto sería equivalente al ser humano. Pero si tú tomas los equivalentes de la cantidad de sirtuinas que hay en el vino, entonces te hacen la recomendación de debes de consumir tantas copas de vino. El alcohol no es bueno, o sea, no sé si me explico. Sí, o sea, solo. Sí, yo sé. No te estoy atacando a ti en el artículo. Entonces, ¿por qué no mejor consumir frutas que sean rojas? Bueno, bayas, cerezas, ¿cómo se llama? Frambuesas. Pero entonces, o sea, fuera del consumo de vino, al menos esas moléculas Se ha asociado a que prolongan, no me acuerdo si era favorecen la actividad de la telomerasa o hacen otro mecanismo, porque tampoco me he metido mucho en eso. No es uno de mis temas de mayor interés, pero se le hace una mala promoción, o sea, pues puedes consumir lo otro sin tener el efecto dañino de uno. Entonces, se los digo más que nada porque ustedes deben de ser médicos diferentes. No sé si me explico. Hay mucho médico youtuber que nunca ha ejercido, pero que sale ahí de influencer y da sus recomendaciones y salen con cosas así de que dicen cada tontada o le recomiendan a sus pacientes cada tontería. Ustedes deben de ser más analíticos, muy criticones de los estudios, y no lo digo desde el punto de creencia, de decir, es que yo no creo en eso. No sé si me explico, sino que tienen que analizar realmente las cosas con sinceridad. Si al final los convencen, bueno. Pero tienen que ver siempre la metodología, cómo se hizo el estudio, cuántas personas se incluyó, sí, ir buscando los sesgos. Como cuando salió el estudio de que las vacunas provocan autismo, pues tenías que checar la metodología y no tenía nada que ver. También los resultados de los ¿Y cuánto daño ha hecho eso? Hay un médico en Estados Unidos, estaba viendo hace poco una entrevista de él y está diciendo, es un pediatra en Ohio, no me acuerdo, luego les paso la y estaba diciendo de que las vacunas son bien malas, han aumentado los índices de autismo conforme han aumentado las vacunas, y luego dice la poliomielitis estaba disminuyendo antes de que se aplicara la vacuna para la polio, y dice, y mis pacientes ninguno ha tenido un daño. Bueno, me metí a investigar y en Estados Unidos hacía 30 años que no había habido un caso de tétanos, y el primer caso de tétanos después de 30 años fue en Ohio.
fue un paciente pediátrico y era paciente de ese doctor. Y le había dicho a los papás que no lo vacunaran. El doctor Cristian estaba diciendo. Se viene un rosteo legendario. Demostró evidencia local con estadísticas y todo diciendo que la vacuna de COVID afectaba a los niños. Es lo mismo que les digo, tienen que aprender a ser críticos. A mí me han mostrado esa evidencia. Es del SARS o del virus. Se llama. Lo de dióxido de cloro también. No, está bien. Ustedes deben de ser críticos. En serio, ahí sí, ustedes deben de criticar a sus maestros, inclusive a mí. Yo les digo como 10 mentiras por clase. Y ustedes deben de buscar en el libro y darse cuenta de lo que es cierto y lo que no. Pero yo le pregunté. Alguien muy sabio dijo que el 90% de las estadísticas están equivocadas. ¿Eh? Luego les paso la foto. Hola, va, ¿cuántos minutos? No sé ni de dónde lo manejas. ¿Eh? ¿Tú quieres salir? No, pero estaría bien que vieran esas estadísticas, porque la última vez que me mostraron las estadísticas del COVID, tómenle fotos y lo desglosamos. O sea, ustedes están llevando bioestadísticas, ¿no? ¿Qué llevaron ya? La introducción. No, a lo largo de la carrera. ¿Qué vieron en métodos de investigación? Todas las metodologías de estudio posibles más sus sesgos también. Lo que dijo Matón. Bueno, todo eso es